La casa en el barrio de Polanco, en el corazón de la Ciudad de México, siempre había sido un refugio de rutinas cómodas para la familia López. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje en la sala, proyectando sombras suaves sobre el piso de mármol pulido. Era un viernes de finales de octubre y el aire llevaba ese olor a tierra húmeda que precedía a la temporada de lluvias. Javier López, un hombre de 52 años con el cabello salpicado de canas y una barriga que delataba años de cenas generosas, regresaba del trabajo en su oficina de contabilidad en el centro. Llevaba en la mano una bolsa de supermercado con los ingredientes para la cena, tortillas frescas, chorizo y unas cebollas que prometían un guisado reconfortante. Adentro, su esposa, María, de 48 años, removía una olla en la cocina. Su rostro, marcado por líneas finas alrededor de los ojos, reflejaba la fatiga de un día atendiendo la pequeña papelería familiar en la colonia Roma. María era el pilar de la casa, organizada, devota y con una sonrisa que ocultaba las pequeñas grietas de una vida predecible. «Javier, ya llegaste. El tráfico debe haber sido un infierno hoy», dijo ella al verlo entrar, secándose las manos en el delantal floreado que había pertenecido a su madre. «Sí, amor, pero ya pasó. ¿Dónde está el chamaco?», respondió Javier, besándola en la mejilla con un gesto distraído. Se refería a su hijo, Daniel, de 14 años, un adolescente flaco y de ojos vivaces que pasaba más tiempo con su teléfono que con la familia. Daniel era el centro de sus mundos, el niño que había sobrevivido a una neumonía grave en la infancia, el que sacaba dieces en la escuela y soñaba con ser ingeniero de software. Ahora, en plena pubertad, su mundo giraba en torno a videos de TikTok y juegos en línea. «Está en su cuarto pegado al celular como siempre. Le dije que baje a ayudar con la mesa», contestó María, mientras cortaba cilantro con movimientos precisos. La cocina olía a comino y ajo, y el vapor de la olla subía en espirales, empañando las ventanas. Javier dejó la bolsa en la encimera y subió las escaleras, el crujido de la madera bajo sus zapatos anunciando su llegada. El cuarto de Daniel era un caos organizado, pósters de bandas de rock en las paredes, un escritorio cubierto de cables y un MacBook abierto sobre la cama deshecha. El chico estaba sentado en el suelo, con auriculares puestos, grabando un video para su canal de YouTube improvisado. No era nada profesional, solo un hobby donde reseñaba gadgets baratos que compraba en línea. «¡Hey, pa, qué onda!», saludó Daniel sin quitar los ojos de la pantalla, su voz amortiguada por los auriculares. «¿Qué estás haciendo, hijo? Baja en un rato, tu mamá ya está preparando la cena, y guarda ese teléfono que no quiero que te quedes ciego», bromeó Javier revolviéndole el cabello. Daniel rodó los ojos, pero sonrió. Adoraba a su padre, aunque a veces lo veía como un dinosaurio tecnológico. Javier era el que le había comprado su primer teléfono, el que lo llevaba a partidos de fútbol en el Estadio Azteca los domingos. Mientras Javier bajaba, Daniel continuó grabando. Había decidido probar una nueva app de edición de video que le permitía superponer audios y efectos. «Bien, probemos esto», murmuró para sí mismo, conectando el micrófono externo que su padre le había regalado por su cumpleaños. La app estaba en modo de grabación ambiental, capturando sonidos de fondo sin que él lo notara del todo. Daniel hablaba en voz baja sobre las características del gadget. «Miren, este micrófono capta hasta el más mínimo ruido, ideal para blogs en la calle». Abajo, la familia se reunía en el comedor. La mesa de roble estaba puesta con platos de cerámica que María había heredado de su abuela. El centro de mesa era un jarrón con flores de cempasúchil, un toque temprano para el Día de Muertos que se acercaba. Javier sirvió el guisado humeante y el aroma llenó la habitación, mezclándose con el sonido de la tele en la sala, donde un noticiero hablaba de protestas en el Zócalo. Daniel bajó con su teléfono en la mano, aún conectado al micrófono. «Ya voy, ma. ¿Qué hay de cena?». «Joel increíble», dijo sentándose a la mesa. María le sirvió una porción generosa y Javier abrió una cerveza fría del refrigerador. Era una noche como cualquier otra. Charlas sobre la escuela, quejas del trabajo, planes para el fin de semana. Daniel, distraído,
Dejó el teléfono sobre la mesa mientras comía, con la app aún activa en segundo plano. El micrófono captaba todo: el tintineo de los cubiertos, las risas, el sorbo de la cerveza de Javier. Pero esa tarde Javier había tenido un día inusual. En la oficina, después de una junta tediosa, había recibido una llamada. Se excusó y salió al pasillo, donde el bullicio de la ciudad amortiguaba sus palabras. «Sí, amor, ya salí. Espérame en el café de siempre», murmuró al teléfono, su voz baja pero clara. Era Laura, su amante de 35 años, una colega de una firma vecina con la que llevaba 6 meses viéndose a escondidas. Laura era todo lo que María no era en ese momento: vibrante, impredecible, con un perfume que lo hacía sentir joven de nuevo. Se veían en moteles discretos o en cafeterías alejadas del centro, siempre con la excusa de reuniones de trabajo. Javier colgó y regresó a casa. Pero el destino tenía otros planes. Daniel, esa misma tarde, había salido un momento al patio trasero para probar el micrófono en exteriores, pero lo dejó encendido accidentalmente cuando volvió a su cuarto. No, espera, el error fue más sutil. Mientras Javier hablaba en el pasillo de la oficina, Daniel, desde su cuarto en casa, no estaba grabando nada. Pero más tarde, cuando Javier llegó y subió, algo cambió. La verdadera casualidad ocurrió esa noche, justo antes de la cena. Javier, creyendo que la casa estaba vacía porque María estaba en la cocina y Daniel en su cuarto con la puerta cerrada, hizo una llamada rápida desde el pasillo de arriba. «Laura, ¿ya se fue tu esposo? No, espera, yo soy el casado». «¿Ya se fue mi esposa?» «No, está abajo. Date prisa. Nos vemos en 10 minutos en el auto», susurró Javier, su voz tensa por la adrenalina. Planeaba una escapada rápida esa noche, fingiendo una emergencia laboral. El micrófono de Daniel, que el chico había dejado conectado vía Bluetooth al teléfono en su bolsillo mientras bajaba las escaleras, captó fragmentos. No todo, pero lo suficiente. La app, en modo de grabación continua para pruebas, guardó el audio ambiental, la voz de Javier entrecortada, y luego del otro lado la respuesta de Laura clara y ansiosa. «¿Ya se fue tu esposa? Perfecto, te espero en el estacionamiento. No tardes, que me muero por verte». Daniel no se dio cuenta. Bajó a la mesa, el teléfono vibrando levemente en su bolsillo con la notificación de grabación guardada. La cena transcurrió en calma al principio. María hablaba de la vecina que había ganado la lotería local. Javier asentía con una sonrisa forzada, planeando su coartada. Daniel, con el tenedor en la mano, sacó el teléfono para mostrar un meme que había visto. «Miren esto, es gracioso», dijo, abriendo la app de edición sin pensar. En lugar del video que quería, el audio se reprodujo automáticamente. La voz de una mujer desconocida, seductora y urgente. «¿Ya se fue tu esposa?» El tenedor de María se detuvo en el aire. Javier palideció, su cerveza a medio camino de la boca. Daniel frunció el ceño, confundido. «¿Qué es eso?» «No es mi grabación». El silencio cayó como una losa. María miró a su esposo, los ojos llenos de una duda que empezaba a cuajar en dolor. «¿De dónde salió eso, Javier?» Él tragó saliva, el guisado perdiendo todo su sabor. La noche que había sido ordinaria se rompía en pedazos, y Daniel, inocente testigo, acababa de detonar la bomba familiar. Afuera, la lluvia comenzó a caer, golpeando las ventanas como un presagio de la tormenta que se avecinaba dentro de la casa. El silencio en el comedor se espesó como el humo de una fogata mal apagada. La lluvia arreciaba afuera, tamborileando contra los vidrios de las ventanas altas de la casa en Polanco, donde el barrio adinerado contrastaba con el caos emocional que acababa de estallar. María dejó el tenedor sobre el plato con un clac seco, sus ojos fijos en Javier, que parecía una estatua de sal. El guisado aún humeante se enfriaba olvidado, y el aroma a chorizo y cebolla ahora se mezclaba con un olor acre a tensión, como si el aire mismo se hubiera contaminado. «¿Qué fue eso, Javier? Explícame», repitió María, su voz un hilo tembloroso que cortaba el aire. No era la mujer devota y paciente de siempre. En ese instante, sus facciones se endurecían,
las líneas alrededor de la boca profundizándose como grietas en una fachada impecable. Había pasado 25 años construyendo esa vida. La papelería en la Roma, las cenas familiares, las visitas a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe los domingos, todo por él, por ellos. Y ahora, esa voz ajena, seductora y confiada, la apuñalaba desde el teléfono de su hijo. Javier carraspeó, su rostro enrojecido bajo la luz cálida de la lámpara colgante. Sudaba a pesar del fresco que la lluvia traía del exterior. Es un error, María. Debe ser un audio de algún video que Daniel vio en internet. ¿Verdad, hijo? Apágalo, Daniel, apágalo ya. Su tono era forzado, como el de un actor en una telenovela barata, y extendió la mano hacia el teléfono, pero la retiró al ver la mirada de su esposa. En su mente repasaba la llamada. Había sido imprudente, sí, pero ¿quién iba a imaginar que el micrófono de Daniel lo captaría desde el pasillo? Laura y él habían empezado como un desliz en una conferencia en Guadalajara, un coqueteo inocente que se volvió adictivo. Ella lo hacía sentir vivo, lejos de la rutina que lo asfixiaba. Pero ahora esa escapada planeada para esa noche se desvanecía como humo. Daniel, con los ojos muy abiertos, manipulaba el teléfono frenéticamente. El chico de 14 años, con su camiseta de fútbol del América arrugada y el cabello revuelto, no entendía del todo. No sé, pa. Estaba grabando un video para mi canal, probando el mic. No toqué nada raro. Mira, aquí está la app. Tocó la pantalla y el audio se reprodujo de nuevo, esta vez más claro. ¿Ya se fue tu esposa? Perfecto. Te espero en el estacionamiento. No tardes, que me muero por verte. La voz de la mujer era suave, con un acento chilango ligero, como el de alguien que creció en las colonias del sur. Daniel palideció. Esto es de la casa. ¿Cuándo lo grabé yo? Su mente adolescente corría. Recordaba haber dejado el Bluetooth encendido al bajar, pensando en mostrarle a su papá el nuevo gadget. Pero de arriba, del pasillo, María se levantó de golpe, la silla chirriando contra el piso de mármol. Sus manos temblaban al apoyarse en la mesa, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, dejando un rastro brillante bajo la luz. No me mientas, Javier. Esa no es una voz de video, es real. ¿Quién es ella? ¿Cuánto tiempo? Dios mío, en nuestra casa. La devoción que la había sostenido ahora se volvía ira, un fuego lento que ardía en su pecho. Recordaba las noches en que él llegaba tarde, con excusas de clientes urgentes o tráfico en insurgentes. Siempre lo había creído, porque, ¿cómo no? Javier era el hombre estable, el que pagaba las cuentas, el que la besaba en la frente antes de dormir. Pero ahora las piezas encajaban, las miradas evasivas, el perfume nuevo en su ropa, las llamadas que cortaba al verla entrar. Javier se puso de pie también, derribando accidentalmente su cerveza, que se derramó sobre el mantel bordado, formando un charco oscuro como su culpa. María, por favor, escúchame. No es lo que piensas. Fue una broma de la oficina, un chiste con los compañeros. Nada más. Las palabras salían atropelladas, pero sonaban huecas incluso para él. Miró a Daniel buscando un aliado en su hijo. Hijo, dile a tu mamá que es un error técnico. Tú grabas cosas todo el tiempo, ¿no? Pero Daniel, atónito, sacudía la cabeza. El chico sentía una náusea subirle por la garganta. Adoraba a su padre. Lo veía como un héroe que lo llevaba a la taquería de la esquina los sábados, contándole anécdotas de su juventud en el barrio de Iztapalapa. ¿Cómo podía hacer esto? Pa, yo no grabé nada intencional, pero esa voz suena como si... No terminó la frase, su voz quebrándose. Por primera vez, Daniel se sentía atrapado en un mundo adulto que no entendía, donde los padres no eran infalibles. La lluvia golpeaba con más fuerza y un trueno retumbó a lo lejos, haciendo vibrar las ventanas. María se giró hacia la cocina, como si necesitara espacio, pero se detuvo en el umbral. Sal de aquí, Javier, no quiero verte ahora. Y tú, Daniel, ve a tu cuarto, esto no es para ti. Su tono era maternal, protector, pero cargado de un dolor que el chico nunca había oído.
Daniel obedeció, subiendo las escaleras con el teléfono en la mano, el corazón latiéndole fuerte. En su cuarto se sentó en la cama, reproduciendo el audio una y otra vez, tratando de borrar lo que había oído. Lágrimas calientes le picaban los ojos. ¿Había destruido su familia sin querer? Abajo, Javier intentó acercarse a María, pero ella lo detuvo con una mano alzada. «No me toques. Ve a dónde ibas a ir con tu emergencia, pero no vuelvas hasta que me digas la verdad». Él, derrotado, tomó sus llaves del gancho junto a la puerta. El pasillo parecía más largo que nunca, y al salir, la lluvia lo empapó en segundos, el agua fría calando hasta los huesos. En el auto, estacionado bajo un sauce en la calle empedrada de Polanco, Javier apoyó la frente en el volante. Llamó a Laura, pero colgó antes de que contestara. ¿Valía la pena? La aventura, que había empezado como un escape, ahora amenazaba con arrasar todo: su matrimonio, su rol de padre, la estabilidad que había construido con esfuerzo. María, sola en la cocina, se dejó caer en una silla, sollozando en silencio. El vapor de la olla se había disipado, dejando un frío que calaba más profundo que la lluvia. Pensaba en los votos que habían hecho en la boda, en la iglesia de San José, en la Merced, prometiendo lealtad eterna. ¿Cómo reconstruir desde aquí? Afuera, las luces de los autos en Avenida Masaryk parpadeaban a través de la cortina de agua, recordándole que la vida en la ciudad seguía, indiferente a su tormenta personal. Daniel, desde su ventana, vio a su padre marcharse, los faros del auto perdiéndose en la noche. Se sentía culpable, pequeño, y juró en silencio que encontraría una forma de arreglarlo. Pero en ese momento, la casa, que siempre había sido refugio, se sentía como una prisión de secretos revelados. La noche se extendía, y con ella, las primeras grietas en los cimientos de la familia López. La mañana siguiente, amaneció gris en Polanco, con un cielo encapotado que parecía reflejar el peso que aplastaba a la familia López. La lluvia de la noche había cesado, dejando charcos en las aceras empedradas de la calle cerrada, donde los vecinos salían con paraguas plegados y bolsas de la panadería local. El aroma a pan dulce y café recién molido se filtraba desde la esquina, pero en la casa número 45 el silencio era opresivo, roto solo por el zumbido distante del tráfico en Avenida Molière. María se levantó temprano, como siempre, pero esta vez sin el ritual habitual de preparar el desayuno. Sus ojos, hinchados por una noche de insomnio, miraban el vacío mientras se vestía con un suéter viejo y jeans desgastados. La papelería en la Roma la esperaba, pero ¿cómo fingir normalidad cuando el mundo se había torcido? En la cocina, el fregadero aún guardaba los platos de la cena interrumpida, con restos de guisado endurecidos como recordatorios mudos. María los lavó con movimientos mecánicos, el agua caliente quemándole las manos sin que lo notara. Pensaba en Javier, en cómo había salido bajo la lluvia sin una palabra más, su silueta desapareciendo en el auto como un fantasma. ¿Dónde había pasado la noche? ¿Con ella? La idea le revolvía el estómago, un nudo de traición que se mezclaba con recuerdos de sus primeros años juntos. Las caminatas por el bosque de Chapultepec, las risas en las ferias de San Juan de Dios, cuando él le prometía un futuro eterno. Ahora, todo eso se sentía como una ilusión frágil, rota por una voz grabada accidentalmente. Se secó las manos en el delantal y miró el teléfono sobre la encimera. Ninguna llamada, ningún mensaje, solo un silencio que dolía más que los gritos. Arriba, Daniel no había dormido mucho. Su cuarto, con el desorden de cables y pósters, ahora parecía un refugio claustrofóbico. El teléfono descansaba en la mesita de noche, y el chico lo había apagado después de reproducir el audio una docena de veces, cada repetición clavándole más profundo la culpa. ¿Por qué yo?, murmuraba para sí mismo, acurrucado bajo las sábanas. A sus 14 años, el mundo era simple: escuela, fútbol, videos en YouTube. Pero anoche había visto a su madre llorar como nunca, y a su padre huir como un ladrón. Se levantó, el piso frío bajo sus pies descalzos, y se acercó a la ventana. La vista al jardín trasero
Mostraba las bugambillas empapadas, pétalos rojos caídos como sangre diluida. Daniel sintió una rabia infantil hacia sí mismo. Si no hubiera estado probando ese maldito micrófono, nada de esto habría pasado. ¿Y si borro el archivo? ¿Se arregla todo?, pensó, pero sabía que no era tan fácil. Las palabras ya estaban dichas, el daño hecho. Bajó las escaleras con sigilo, temiendo encontrar a su madre en pedazos. María estaba en la sala, revisando un álbum de fotos que había sacado del estante. Imágenes de Daniel bebé en brazos de Javier, vacaciones en Acapulco, cumpleaños con piñatas y tamales. «Ma, ¿estás bien?», preguntó el chico desde el umbral, su voz un susurro ronco. Ella levantó la vista y por un segundo su rostro se suavizó. Era su hijo, el inocente en medio de la tormenta. «Ven, mijo, siéntate», dijo, cerrando el álbum con un suspiro. Daniel se acercó, sentándose en el sofá de terciopelo verde que crujió bajo su peso ligero. El aire olía a humedad y a las velas de cera que María había encendido en un intento vano de calmarse. «No es tu culpa, Daniel. Tú no sabías», continuó ella tomando su mano. Sus dedos eran fríos, temblorosos. «Pero tu papá...» «Él sí. ¿Cuánto tiempo lleva esto?» «Meses, años, Dios, en nuestra casa, bajo nuestro techo». Las lágrimas volvieron, pero esta vez las dejó caer, sin vergüenza. Daniel apretó su mano, sintiendo por primera vez el rol invertido. Él, el protector. «Yo lo oí todo, ma. La voz de esa mujer. Decía que lo esperaba en el estacionamiento. Pa iba a salir anoche, ¿verdad? Planeaba vernos y luego... No pudo terminar. La náusea regresó. Un vacío en el pecho que lo hacía sentir traicionado por el hombre que admiraba. Recordaba las tardes en que Javier lo ayudaba con la tarea de matemáticas, explicando ecuaciones con paciencia infinita. ¿Cómo podía ese mismo hombre tener una doble vida? María asintió, su mente un torbellino. Sí, lo planeaba. ¿Pero ahora qué? No puedo seguir así, fingiendo que todo está bien en la papelería, sonriendo a los clientes que me preguntan por él. Se levantó caminando hacia la ventana, donde el barrio despertaba. Un repartidor de tacos en bicicleta pasando, el sonido de un claxon lejano. Polanco, con sus boutiques de lujo y cafés caros, era un mundo de apariencias, y ella se sentía expuesta como si todos supieran su secreto. «Voy a hablar con mi hermana Rosa. Ella vive en Coyoacán, me puede dar consejo. Y tú ve a la escuela, no dejes que esto te distraiga. Eres fuerte, mijo, más de lo que crees». Daniel dudó, pero obedeció, recogiendo su mochila. Antes de salir, la abrazó torpemente, oliendo el familiar aroma a jabón y cilantro en su ropa. «Lo voy a arreglar, ma, te lo prometo». Ella sonrió débilmente, pero en su interior el dolor se enraizaba más hondo. Mientras él salía hacia el colegio en el metro, María tomó el teléfono y marcó el número de Rosa. «Hermana, necesito verte. Es Javier. Ha pasado algo terrible». La conversación fue breve, llena de sollozos ahogados, pero al colgar sintió un atisbo de alivio. No estaba sola. La familia extendida, con sus tradiciones mexicanas de apoyo inquebrantable, podía ser su salvavidas. Mientras tanto, Javier había pasado la noche en un motel barato en la Narvarte, un barrio modesto, con calles llenas de taquerías y puestos de elotes. El cuarto olía a humedad y cigarrillos viejos, y él no había dormido, dando vueltas en la cama chirriante. Laura lo había llamado al amanecer preocupada. «Javi, ¿qué pasó? ¿Estás bien?». Su voz, dulce y ansiosa, ahora le sonaba como una trampa. «No sé, Lau. Todo se salió de control». El audio. «Mi hijo lo grabó sin querer, María lo sabe». Hubo un silencio al otro lado, roto por su suspiro. «Ven a mi casa. Mi esposo está en Monterrey por trabajo. Hablamos». Pero Javier colgó, incapaz de moverse. Se miró en el espejo empañado del baño. Ojeras profundas, la barba de un día. El hombre que había sido se desvanecía. ¿Por qué había empezado esto? La rutina con María lo ahogaba, sí, pero la aventura solo había multiplicado el vacío. Pensó en Daniel, en cómo lo había mirado anoche, con decepción pura, y en María,
la mujer que lo había sostenido en las peores crisis, como cuando perdió el empleo en la crisis del 95. Salió del motel al mediodía, el sol intentando romper las nubes, y condujo de vuelta a Polanco. El tráfico en circuito interior era un caos de bocinas y vendedores ambulantes, reflejando su mente revuelta. Al llegar a casa, la encontró vacía. María había salido a la papelería. Dejó una nota en la mesa. «Necesito hablar. Te amo, Javier». Pero al sentarse, el peso de la culpa lo aplastó. Llamó a su amigo de la oficina, Pedro, un viudo que entendía de segundas chances. «Hermano, la cagué. ¿Qué hago?» Pedro, con su voz grave y calmada, respondió: «Vuelve a casa, enfrenta la música. Si la quieres, lucha por ella. No huyas como un cobarde». Javier colgó, asintiendo para sí. Afuera, la ciudad bullía, un grupo de mariachis tocando en una esquina cercana, su música alegre contrastando con su tormenta interna. En la papelería de la Roma, María atendía clientes con una sonrisa forzada, vendiendo cuadernos y plumas mientras su mente vagaba. Rosa llegó al atardecer, abrazándola en la trastienda. «Cuéntamelo todo, carnala». Entre lágrimas y cafés, María desahogó el dolor, y por primera vez sintió un hilo de fuerza. Daniel, en la escuela, evitó a sus amigos, reproduciendo el audio en su mente durante la clase de historia. La maestra hablaba de la independencia, de traiciones y redenciones, y él juró que encontraría una forma de redimir a su familia. La tarde caía, y con ella la promesa de una confrontación que podría unirlos o romperlos para siempre. En la Ciudad de México, donde los secretos se esconden en los callejones, los López comenzaban a enfrentar la verdad, paso a paso, con el corazón expuesto. La tarde se extendía perezosa sobre Polanco, con el sol filtrándose a través de las nubes dispersas, proyectando rayos dorados sobre las fachadas elegantes de las casas coloniales. El tráfico en Avenida Presidente Masaryk zumbaba como un enjambre distante, mezclado con el aroma de churros fritos que un vendedor ambulante pregonaba en la esquina. En la casa de los López, el aire dentro era espeso, cargado de una quietud que anticipaba la tormenta. María regresó de la papelería justo cuando el atardecer teñía el cielo de naranjas y rosas, su bolso colgando pesado del hombro. Rosa la había acompañado hasta la puerta, su hermana mayor con el rostro surcado por preocupaciones que no verbalizaba. «Llámame si necesitas algo, carnala. No estás sola en esto», le dijo Rosa antes de subir a su viejo Tsuru y alejarse hacia Coyoacán, dejando a María con un abrazo que olía a café y a la fortaleza de la familia extendida. Adentro, la sala parecía intacta, pero el álbum de fotos seguía abierto sobre el sofá, como una herida expuesta. María lo cerró con cuidado, sus dedos rozando las imágenes congeladas en el tiempo. Javier sonriendo con Daniel en hombros durante un picnic en el Parque México, ella misma riendo con el viento enredado en el cabello. El dolor era un latido constante en su pecho, pero ahora se mezclaba con una determinación fría, forjada en las charlas con Rosa. «No lo dejes ganar tan fácil», le había dicho su hermana, «pero tampoco te rompas por él». María se dirigió a la cocina, donde preparó un té de manzanilla, el vapor subiendo en espirales que empañaban la ventana. Afuera, un grupo de niños jugaba fútbol en la calle cerrada, sus risas un contraste cruel con el vacío de la casa. Daniel llegó poco después, su mochila golpeando contra la puerta al entrar. El colegio había sido un borrón. Clases donde no prestó atención, amigos que notaron su distracción, pero a los que evitó con excusas vagas. «¿Mapa volvió?», preguntó desde el umbral de la cocina, su voz un susurro cargado de esperanza y temor. María negó con la cabeza, sirviéndole un vaso de agua. «No, mijo, pero dejé la puerta abierta, por si quiere hablar». Daniel se sentó en la encimera, balanceando las piernas como cuando era niño, pero ahora su expresión era la de un adolescente que cargaba el peso del mundo. «En la escuela pensé en todo el día. ¿Y si hablo con él? Le digo que lo perdono, que vuelva». María se acercó, acariciándole el cabello revuelto. «No es tan simple, Daniel. El perdón no borra el engaño,
Pero sí, hablaremos todos, juntos. Por un momento, madre e hijo compartieron un silencio cómplice, un lazo fortalecido por la adversidad. Daniel sintió un orgullo nuevo por ella, viendo cómo el dolor no la doblegaba, sino que la enderezaba como un roble viejo. El sonido de la llave en la cerradura los hizo congelarse. Javier entró, empapado no por lluvia, sino por el sudor de una caminata larga desde el parquímetro. Llevaba la camisa arrugada, la corbata floja, y en los ojos una mezcla de agotamiento y súplica. El motel en Narvarte había sido un limbo, pero la llamada de Pedro lo había impulsado de vuelta. «No huyas, hermano, enfréntalo como hombre», le había dicho su amigo, recordándole las veces que él mismo había reconstruido su vida tras la muerte de su esposa. Javier dejó las llaves en la mesa de la entrada, el tintineo ecoando como un veredicto. «María, ¿estás aquí?», llamó su voz ronca por el desuso. Ella salió de la cocina con Daniel a su lado como un escudo silencioso. El pasillo, con sus paredes pintadas de beige suave y fotos familiares enmarcadas, se sentía como un tribunal improvisado. «Sí, estoy aquí. Y Daniel también. Siéntate, Javier. Hablemos». Su tono era firme, sin el temblor de la noche anterior. Rosa le había prestado su fuerza, recordándole las historias de su abuela, que había criado a 5 hijos sola tras la partida del abuelo. Javier obedeció hundiéndose en el sofá, el cuero crujiendo bajo su peso. Miró a su hijo, buscando en esos ojos vivaces un perdón que no llegó de inmediato. «Hijo, lo siento, no quise que vieras esto». Daniel cruzó los brazos de pie junto a su madre. «Yo tampoco quería oírlo, pa. ¿Quién es ella? ¿Por qué nos haces esto?». La pregunta salió afilada, nacida de la decepción de un chico que idolatraba a su padre. Javier bajó la vista, frotándose las manos como si quisiera borrar la culpa de las palmas. «Se llama Laura. Trabaja en una firma cerca de la mía. Empezó hace 6 meses en una conferencia en Guadalajara. Fue un error, un escape de la rutina. Tú sabes cómo es el trabajo, María. Las juntas eternas, el estrés. Pero no es excusa, te fallé». Las palabras brotaron en un torrente, confesando los encuentros en moteles de la colonia Doctores, las cafeterías en la Condesa, las mentiras sobre reuniones. Habló de cómo Laura lo hacía sentir joven, pero admitió que el vacío crecía con cada cita, un ciclo vicioso que lo alejaba más de casa. María escuchaba, de pie con los brazos cruzados, el té olvidado enfriándose en la mesa. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no las enjugó. Las dejó como testigos. 6 meses, Javier. 6 meses mintiendo en nuestra cama, comiendo el guisado que yo preparaba, besando a Daniel en la frente. ¿Pensaste en nosotros? En las promesas en San José, en la iglesia donde nos casamos. Su voz se quebró, revelando la grieta profunda. No solo traición, sino la erosión de la confianza que había sostenido su vida. Recordó las noches sola, esperando mientras él trabajaba tarde, y cómo había ignorado las señales por amor a la familia. Ahora el obstáculo era real. Podía reconstruir sobre ruinas. Javier se levantó intentando tomarle la mano, pero ella retrocedió. «Te amo, María, a ti y a Daniel. Laura fue un error, pero tú eres mi vida. Déjame arreglarlo, iré a terapia, lo que sea, por favor». Daniel, dividido entre la ira y el anhelo de normalidad, intervino. «Pa, si la quieres de verdad, déjala. No seas como esos tipos de las novelas que Mabe. Arréglalo con hechos, no palabras». El chico, en su inocencia, ofrecía el puente que los adultos dudaban cruzar, recordando las lecciones de lealtad que Javier le había enseñado en los partidos del Azteca. El sol se ponía, tiñendo la sala de sombras alargadas, y un claxon lejano rompió el momento. María suspiró, exhausta, pero no derrotada. «No sé si puedo, Javier. Necesito tiempo. Duerme en el sofá esta noche. Mañana veremos». Él asintió, el alivio mezclado con el dolor de la provisionalidad. Daniel subió a su cuarto, cerrando la puerta con un clic suave, y se sentó frente a su MacBook. Por primera vez, grabó un video no para YouTube, sino para sí. «Hoy aprendí que las familias se rompen,
pero quizás se peguen con esfuerzo. Afuera las luces de Polanco parpadeaban, la ciudad indiferente a sus luchas, pero dentro, los López daban el primer paso hacia la sanación, enfrentando el abismo con la tenacidad de quienes han construido todo desde cero. La noche caía, prometiendo más pruebas, pero también la posibilidad de un amanecer renovado. La noche en Polanco se había vuelto un velo pesado, con el zumbido de los aires acondicionados de las casas vecinas rompiendo el silencio que envolvía la de los López. Javier se recostó en el sofá de la sala, el cuero viejo crujiendo bajo su cuerpo cansado, mientras el aroma residual del té de manzanilla de María flotaba en el aire como un recordatorio amargo. No había dormido bien. Cada hora lo despertaba el eco de las palabras de su hijo, esa decepción cruda en la voz de Daniel que lo hacía sentir como un extraño en su propia casa. Afuera, las luces de los faroles en la calle empedrada parpadeaban y el ocasional ladrido de un perro guardián en el jardín vecino subrayaba la soledad de la medianoche. Javier se levantó temprano, antes de que el alba grisácea tiñera el cielo, y preparó café en la cocina, el chorro del filtro goteando como lágrimas contenidas. Miró la nota que había dejado el día anterior, ahora arrugada en la basura, y sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo más podría sostener esta frágil tregua? María se movió en el piso de arriba, el crujido de las tablas anunciando su despertar. Bajó vestida para la papelería, con un blusa sencilla de algodón y el cabello recogido en un moño práctico, pero sus ojos enrojecidos traicionaban la batalla nocturna contra los recuerdos. «Buenos días», murmuró al verlo, evitando su mirada mientras se servía una taza. No era un saludo cálido, sino una formalidad que dolía como un pinchazo. Javier asintió, su voz ronca por el insomnio. «María, ¿podemos hablar antes de que salgas? Solo un momento». Ella se detuvo, el vapor del café subiendo entre ellos como una barrera invisible. «No hay mucho que decir ahora, Javier. Ve a trabajar, yo haré lo mismo». Daniel necesita estabilidad, pero en su interior el conflicto rugía. Parte de ella quería gritar, echarlo todo por la borda. Otra, la que recordaba los votos en la iglesia de San José, anhelaba un hilo de esperanza. Rosa la había llamado anoche, después de la confrontación, recordándole las historias de su madre, que había perdonado infidelidades menores por el bien de los hijos. «¿Pero esto es menor?», había preguntado María, y su hermana solo había suspirado. «Tú decides, pero no lo hagas sola». Daniel se unió a ellos minutos después, con el uniforme escolar impecable, pero el rostro pálido, como si hubiera envejecido una década en una noche. Bajó las escaleras con pasos pesados, el teléfono en el bolsillo como un peso muerto. «Ma, pa, ¿desayunamos juntos?», preguntó, su voz tentativa buscando normalidad en el ritual roto. María sirvió huevos revueltos y tortillas de la canasta, el aroma a mantequilla llenando la cocina, pero el ambiente era tenso, como el aire antes de una tormenta en el Valle de México. Javier intentó bromear como en los viejos tiempos. «Hijo, ¿listo para la clase de mates? Recuerda, las ecuaciones no mienten como los adultos». Pero Daniel lo miró con seriedad, pinchando su plato. «Pa, anoche dijiste que la dejarías. ¿Lo hiciste? ¿Llamaste a esa Laura?». La pregunta salió directa, nacida de la rabia adolescente que lo había mantenido despierto, reproduciendo en su mente no el audio, sino las imágenes de su padre escapando bajo la lluvia. Javier tragó saliva, el tenedor temblando en su mano. «Sí, mijo. Le mandé un mensaje esta mañana. Se acabó no más. Bloqueé su número. Fue un error y lo estoy corrigiendo». María levantó la vista, escéptica. «¿Un mensaje? ¿Eso es todo? ¿No piensas en las consecuencias, Javier? ¿Y si ella aparece? O peor, si Daniel la oye de nuevo en algún video». Su voz se endureció, recordando las charlas con Rosa sobre cómo las aventuras como esta destruían hogares en barrios como el suyo, donde las apariencias lo eran todo. Javier extendió la mano sobre la mesa, pero ella no la tomó. «Iré a terapia, amor. Encontré un psicólogo en la colonia Juárez, recomendado por Pedro. Empezaré la semana que viene, por nosotros».
Daniel intervino, su lealtad dividida pero inclinándose hacia la reconstrucción. Yo también quiero ir si ayuda. No soporto verte así, ma. Y pa, prométeme que no más mentiras. El chico sentía el obstáculo como una montaña. La escuela lo esperaba, con exámenes y amigos que chismeaban sobre dramas familiares, pero por primera vez se veía como el pegamento que podría unirlos. María suspiró, el primer atisbo de suavidad en su expresión. Está bien, pero tiempo, Javier. Duerme en el sofá hasta que vea cambios. Y Daniel, sé fuerte en la escuela. No dejes que esto te quite el sueño. El día transcurrió en un torbellino de rutinas forzadas. Javier llegó a su oficina en el centro, el tráfico en Reforma, un caos de claxones y vendedores de periódicos que gritaban titulares sobre corrupción política, reflejando su propia culpa interna. En su escritorio, rodeado de pilas de facturas y el olor a café rancio de la máquina compartida, llamó a Pedro durante el almuerzo. «Hermano, le dije todo, pero María está herida profundo». Pedro, masticando un taco de su carrito favorito, respondió con su sabiduría curtida. «Dale espacio, pero no te rindas. Mi difunta esposa me perdonó una vez, por menos. Lucha con acciones, flores, ayuda en casa, lo que sea. Y cuida a Daniel. Ese chamaco te necesita entero». Javier colgó, sintiendo el apoyo como un salvavidas en el mar de su arrepentimiento. Más tarde, borró los mensajes de Laura de su teléfono, cada uno un clavo en su conciencia, y caminó por el Zócalo al atardecer, el Palacio Nacional imponente bajo el sol poniente, recordando cómo había caminado allí con María en sus primeros noviazgos, soñando con una vida simple. En la papelería de la Roma, María atendía a una fila de estudiantes universitarios comprando libretas, su sonrisa profesional ocultando el torbellino. Rosa apareció al mediodía, trayendo tamales de olla envueltos en hojas de maíz, el vapor aromático un bálsamo temporal. «Comamos en la trastienda, carnala», dijo su hermana, sentándose en una caja de cartón. Entre bocados, María confesó sus dudas. «Quiere terapia, Rosa. Pero, ¿confío? 6 meses. ¿Y si hay más?» Rosa, con sus manos callosas de años cosiendo en una maquiladora en Iztapalapa, tomó la suya. «La confianza se reconstruye, como una casa después del sismo. Pero tú mandas. Si no puedes, hay vida sin él. Recuerda a la tía Lupe, que se divorció y ahora viaja a Puebla a ver a los nietos». El apoyo de Rosa era el ancla que María necesitaba, un recordatorio de la red familiar mexicana que tejía lazos más fuertes que el engaño. Al cerrar la tienda temprano, María sintió un crecimiento sutil. No era la víctima pasiva, sino la que decidía el siguiente paso. Daniel, en la escuela de Polanco, enfrentó su propio obstáculo durante el recreo. Sus amigos, un grupo de chamacos con mochilas del América y chistes sobre el profesor de educación física, lo rodearon. «Oye, Dan, ¿qué onda con tu cara? ¿Problemas en casa?» Uno sacó su teléfono, bromeando sobre un video viral de infidelidades, y Daniel sintió el pánico subirle al pecho. «No es nada, güey. Solo en tu cosas de grandes». Pero adentro, el apoyo de su madre lo impulsaba. En la clase de literatura, cuando leyeron sobre redención en Pedro Páramo, vio paralelismos con su familia, jurando madurar para ayudar. Al salir caminó a casa bajo un cielo que se nublaba de nuevo, el viento trayendo olor a tierra mojada de los jacarandas en el Parque Lincoln. Al anochecer, la familia se reunió en la cocina, el ritual de la cena un puente tentativo. Javier trajo elotes de un puesto callejero, untados en mayonesa y chile, y María sirvió arroz con pollo, el aroma reconfortante rompiendo el hielo. Daniel contó anécdotas de la escuela, riendo por primera vez, y Javier escuchó, su mano rozando accidentalmente la de María al pasar el sal. Ella no se apartó de inmediato. «Mañana, terapia para mí sola primero», dijo ella al final, su voz un compromiso. Javier asintió, el alivio lavando su rostro. Afuera la lluvia fina comenzó, lavando las aceras de Polanco, mientras dentro los López avanzaban paso a paso hacia la posibilidad de sanar las grietas que el secreto había abierto, con el apoyo mutuo como la luz al final del túnel citadino.
Los días siguientes en Polanco se sucedieron como un río caudaloso, con el tráfico de Avenida Molière rugiendo como un pulso constante, que recordaba a los López que la vida en la Ciudad de México no se detenía por sus tormentas internas. Era miércoles, una semana exacta desde que el audio había detonado el caos, y el aire de noviembre traía un fresco incipiente, con hojas de jacaranda amarillentas acumulándose en las aceras empedradas. Javier se levantó antes del amanecer, el sofá de la sala ya moldeado a su silueta por noches de insomnio intermitente. El aroma del café que preparaba se extendía por la casa, un intento humilde de restaurar algo de normalidad, pero sus manos temblaban al verter el agua en el filtro, como si el simple acto de cocinar lo confrontara con su fracaso. En su primera sesión de terapia esa mañana, en un consultorio modesto de la colonia Juárez, Javier se sentó frente a la psicóloga, una mujer de mediana edad con gafas de montura fina y una voz serena que contrastaba con el bullicio de la avenida Chapultepec afuera. «Háblame de Laura», le pidió ella, y él derramó todo: el coqueteo en Guadalajara, el vértigo de las citas robadas en moteles de la Doctores, el perfume que lo atraía como un imán lejos de la rutina con María. «Me sentía atrapado, doctora. El trabajo, las cuentas, Daniel creciendo. Pero era egoísta. Ahora solo quiero volver a ser el hombre que ella merece». La terapeuta asintió, anotando en su libreta, y le asignó ejercicios. Escribir una carta de arrepentimiento sin enviarla, listar las cualidades que amaba en su familia. Javier salió al mediodía con el sol calentándole la nuca, pero el peso no se aligeraba del todo. En el camino de regreso, su teléfono vibró con un número desconocido. Era Laura usando un contacto alternativo. «Javi, por favor, hablemos. No puedes terminar así». Él bloqueó el número, el corazón latiéndole fuerte, y condujo hacia la oficina, donde Pedro lo recibió con un abrazo fraternal en el pasillo atestado de papeles. «Bien hecho, carnal. Sigue así y verás que María nota el cambio». El apoyo de su amigo era un bálsamo, recordándole que no estaba solo en esta reconstrucción, pero el obstáculo acechaba. ¿Y si Laura no se rendía? ¿Y si su persistencia rompía la frágil paz? María, mientras tanto, navegaba su propia batalla en la papelería de la Roma, donde el aroma a tinta fresca y papel nuevo se mezclaba con el vapor de los tacos al pastor de un puesto callejero cercano. El local bullía de clientes, madres comprando útiles para sus hijos, oficinistas pidiendo copias urgentes. Ella sonreía, recomendaba bolígrafos Pilot con la eficiencia de siempre, pero por dentro el escepticismo la carcomía como el tráfico eterno en Insurgentes. Rosa había insistido en visitarla de nuevo al mediodía, trayendo un termo de atole de chocolate casero y sentándose en el taburete detrás del mostrador. «Cuéntame, ¿cómo va con el terapeuta? ¿Ya duerme en la cama o sigue en el exilio del sofá?», preguntó su hermana, con ese humor pícaro que aliviaba las tensiones, aprendido en las reuniones familiares en Coyoacán, donde se compartían chismes y consejos sobre el altar de la Virgen de Guadalupe. María suspiró doblando un recibo con manos precisas. «Dice que va en serio, Rosa. Me trajo flores ayer, rosas rojas de la florería en Mazarik, y ayudó con la cena, picando cebollas sin quejarse. Pero, ¿y si es solo teatro? 6 meses de mentiras no se borran con pétalos». Lágrimas picaron en sus ojos, y Rosa la abrazó, su delantal oliendo a masa de tamales. «Mira, carnala, el perdón es como el mole. Se cocina lento, con ingredientes que duelen. Pero tú eres fuerte. Criaste a Daniel con fiebres y exámenes mientras él trabajaba. Si lo dejas ir, hazlo con la cabeza alta. Si te quedas, exige más que promesas». El apoyo de Rosa era el pilar que María necesitaba, un recordatorio de la resiliencia femenina en las familias mexicanas, donde las hermanas tejían redes invisibles contra las adversidades. Al final del día, María cerró la tienda con un atisbo de claridad. Asistiría a su propia sesión de terapia la semana siguiente, no para salvar a Javier, sino para sanar su propio corazón herido. Daniel, en la escuela secundaria de Polanco, enfrentaba su obstáculo con la torpeza de la adolescencia, pero con una madurez naciente que lo sorprendía incluso a él.
El recreo era un torbellino de risas y pelotas de fútbol en el patio empedrado, pero él se apartaba, sentado en un banco bajo un ahuehuete, reproduciendo en su mente no el audio fatídico, sino las promesas de su padre. Sus amigos, un grupo de chamacos con mochilas llenas de papas fritas y chistes sobre el profe de historia, lo acorralaron al fin. «Oye, Dan, ¿sigues rarito? ¿Es por lo de tus viejos? Mi mamá dice que en Polanco todos tienen dramas, como en las novelas de Televisa», bromeó Luis, el más bromista, masticando un elote untado en tajín. Daniel sintió el calor subirle al rostro, la culpa y la ira mezclándose como el chile en el maíz. «Cállate, güey, no es chiste. Mi pa la cagó, pero estamos arreglándolo. No como tú que ni ayudas en tu casa». Las palabras salieron afiladas y por primera vez defendió a su familia con una ferocidad que lo dejó temblando. Luis se disculpó con un puñetazo juguetón en el hombro y Daniel se unió al juego, pateando la pelota con más fuerza, sintiendo el apoyo de sus pares como un eco del de su madre. En la clase de ética, cuando el maestro habló de lealtad y consecuencias, Daniel levantó la mano. ¿Y si alguien se equivoca pero quiere cambiar? ¿Se puede perdonar? El salón murmuró, pero la respuesta del profe, sí, con tiempo y acciones, resonó en él como una guía. Al salir, caminó hacia casa bajo un cielo que se despejaba, el viento trayendo olor a panadería desde la esquina, y juró ser el puente entre sus padres, madurando en el proceso. Al atardecer, la familia se reunió en la cocina, el ritual de la cena convirtiéndose en un terreno de pruebas. Javier había preparado tacos de carnitas de un puesto en la Narvarte, el vapor aromático llenando el aire, y María lo miró con una mezcla de recelo y gratitud al servir las tortillas. Daniel contó su anécdota de la escuela, riendo al imitar a Luis, y por un momento, la risa llenó la habitación como en los viejos tiempos. «Hijo, estoy orgulloso de ti, por defender lo que importa», dijo Javier, su voz sincera, y Daniel asintió, aunque el escepticismo de María flotaba palpable. Ella pinchó su taco, el jugo de la carne goteando como lágrimas no derramadas. «Hoy recibí una llamada de una amiga de la papelería. Preguntó por ti, Javier. Dijo que te vio con una mujer en un café de la Condesa hace semanas». El silencio cayó, pesado como el tráfico de la hora pico. Javier palideció, pero no mintió. «Era Laura, sí, pero eso fue antes. Te lo juro, no más». El obstáculo era real, una sombra que probaba su resolución, y María sintió el pánico subir, pero el apoyo de Rosa y la mirada suplicante de Daniel la anclaron. «Pruébalo, entonces. Mañana vamos juntos a terapia familiar. Si fallas, Javier, esto termina». La noche cayó sobre Polanco con estrellas titilantes entre los edificios altos, y Javier se recostó en el sofá, la carta de arrepentimiento en su bolsillo como un talismán. María subió con Daniel, arropándolo como cuando era niño, y susurró: «Estamos avanzando, mijo, paso a paso». El chico sonrió, sintiendo su crecimiento, mientras afuera la ciudad susurraba promesas de redención en sus callejones iluminados. Pero en el horizonte, la persistencia de Laura acechaba como una nube lejana, amenazando con desatar otra tormenta que pondría a prueba los lazos que intentaban tejer de nuevo. El sol de noviembre se filtraba tímido a través de las persianas de la casa en Polanco, proyectando rayas doradas sobre el piso de mármol que aún guardaba el frío de la noche. Era sábado, y el barrio despertaba con el rumor de los paseantes en Avenida Molière. Madres empujando carriolas hacia el Parque Lincoln, el aroma a café de las panaderías mezclándose con el humo de los autos que serpenteaban por las calles empedradas. Javier se levantó del sofá con un crujido de huesos, el cuello rígido por otra noche de sueños fragmentados, donde la voz de Laura se entretejía con las súplicas de María como un eco interminable. Miró el reloj. Las 9, hora de prepararse para la terapia familiar. El consultorio en la colonia Juárez los esperaba. Un espacio neutro donde las palabras podrían coser o cortar de nuevo las heridas abiertas. En la cocina, María removía avena en una olla, el vapor subiendo en espirales que empañaban la ventana con vista al jardín trasero,
donde las bugambillas colgaban pesadas de rocío. Su rostro, marcado por ojeras suaves, reflejaba una fatiga que iba más allá del insomnio. Era el peso de decidir si el perdón era un puente o una trampa. Rosa la había llamado temprano, su voz ronca por el teléfono. «Ve con la cabeza en alto, carnala. Si sientes que miente, sal de ahí. Yo estoy aquí con los brazos abiertos como siempre». El apoyo de su hermana era un ancla. Recordándole las tardes en Coyoacán compartiendo pozole y consejos, donde las mujeres de la familia aprendían a navegar tormentas como esta. María sirvió el desayuno en platos de cerámica, el tintineo un intento de ritual normal. «Daniel, baja, hoy es el día», llamó, su voz firme pero con un temblor subyacente. El chico apareció en las escaleras, con jeans desgastados y una sudadera del América. El cabello revuelto como si hubiera peleado con la almohada. A sus 14 años, Daniel cargaba una madurez forzada. En la escuela había evitado los chismes de sus amigos, respondiendo con un «todo bien, güey», que ocultaba el nudo en su estómago. Anoche había soñado con el audio reproduciéndose en loop, pero al despertar decidió ser el que empujara la reconciliación. «Ya estoy listo, ma. ¿Pa viene con nosotros?» Javier entró en ese momento con la camisa planchada y una carpeta bajo el brazo. Notas para la terapeuta, garabateadas en la oficina la noche anterior. «Sí, hijo, vamos juntos. Nada de excusas hoy». El trayecto en el auto fue un silencio espeso, roto solo por el zumbido de la radio que sintonizaba un bolero viejo. «Bésame mucho», que María apagó con un gesto seco. Javier conducía con las manos apretadas al volante. El tráfico en circuito interior, un espejo de su mente. Bocinas impacientes, vendedores de chicles asomando por las ventanillas. «María, anoche recibí otro mensaje de Laura, desde un número nuevo. Le dije que no insista, que todo terminó», confesó. Su voz baja para no alarmar a Daniel en el asiento trasero. Ella giró la cabeza, los ojos entrecerrados como en la papelería cuando un cliente dudoso regateaba. «¿Y por qué no me lo dijiste de una vez? ¿Sigues protegiéndola?» El reproche dolió, pero Javier no esquivó. «No, amor, solo. Temía que pensaran que recaía, pero lo bloqueé todo, mira». Mostró el teléfono, la pantalla limpia de tentaciones. Daniel, desde atrás, intervino. «Pa, si ella no para, ¿qué hacemos? No quiero que vuelva a joder todo». Su tono era protector, un eco de las charlas con su amigo Luis en el recreo, donde había aprendido que las familias se defienden en equipo. El consultorio era un espacio luminoso en un edificio viejo de la Juárez, con plantas de potos trepando las paredes, y un diván mullido que invitaba a la confesión. La terapeuta, la doctora Elena, una mujer de 50 con coleta gris y ojos que no juzgaban, los recibió con una sonrisa neutral. «Siéntense. Hoy hablamos de límites y reconstrucción. Javier, empiece usted». Él se acomodó en el sillón, el cuero crujiendo, y habló con voz entrecortada. El vértigo de la aventura. Cómo Laura lo hacía sentir vivo pero vacío, las mentiras que tejía como excusas para llegar tarde a casa. «Fallé como esposo, como padre. Pero en terapia solo, entendí que huía de mí mismo, del estrés del trabajo en el centro, de ver a Daniel crecer sin saber cómo guiarlo». Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por primera vez María no apartó la vista. Vio al hombre vulnerable que había amado en Iztapalapa antes de las comodidades de Polanco. Daniel fue el siguiente, su voz ganando fuerza. «Yo grabé eso sin querer.